Muy buenos días, bienvenido este primer día de la semana a esta serie de lecciones acerca de la vida de Cristo, parte 2, porque el trimestre pasado tratamos lo que fue la vida de Cristo, parte 1, en la cual tratamos lo que fue la niñez, la adolescencia, las relaciones familiares, relaciones personales de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos, gracias por todas las bendiciones. Le pedimos que usted sea con nosotros. Ayúdenos a comprender más acerca de su mente a través del estudio de la palabra. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da y ayuden a todas las personas también que están estudiando la Biblia el primer día de la semana. Gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos visto, nuestro texto clave se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La clase que corresponde al día de hoy se titula Jesús enseña sobre la eternidad. Recuerde que la semana pasada tratamos lo que fue de que Jesús prometía edificar su iglesia y hablamos lo que era la iglesia de Cristo, la característica, cuál es el significado de Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que es la eternidad y vamos a escuchar de la misma boca de nuestro Señor y de nuestro Maestro hablar sobre la eternidad. Existe una gran conexión entre lo que es el capítulo 15 de Lucas, el cual denuncia una actitud incorrecta hacia las personas. Luego sigue el capítulo número 16, que inicia ejemplificando el uso incorrecto de las posesiones. Si nosotros vemos en el capítulo 16 se habla del mayordomo infiel, de cómo es que se hace un uso incorrecto de las posesiones, y también se habla de la ley y los fariseos. Y en el capítulo 15, como lo hemos estudiado, se habla de la parábola de la oveja perdida, también se habla de la parábola de las monedas perdidas, y por último la parábola del hijo pródigo. Entonces, existe mucha controversia acerca de que si la historia que vamos a tratar hoy, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, la cual encierra lo que es el uso incorrecto de las posesiones y también trata lo que es el maltrato a las personas o el uso o el trato incorrecto que les dan las personas a su prójimo. Entonces, existe mucha controversia acerca de si la historia es o no es una parábola, la historia que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. En este estudio tomaremos la historia como una historia y no como una parábola. Ahora, algunos puntos por lo que la historia no la vamos a considerar una parábola son los siguientes. Primero, que se mencionan nombres propios, que es una característica propia y una característica esencial en esta historia, porque en las parábolas que regularmente el Señor Jesús nos enseña no se mencionan nombres específicos o nombres propios. Eso es lo que distingue esta historia de si eso no es una parábola. Ahora, la idea básica de una parábola era utilizar un incidente sobre el cual todos estuvieran familiarizados, y ese incidente ellos lo utilizaban como ejemplo. Entonces, muchas personas de las que estaban presentes, ellos no estaban familiarizados con lo que era la vida después de la muerte. Nadie había nadie había muerto y regresado de la muerte para hablar acerca de lo que era la condición de los muertos y lo que era la morada de los muertos. Entonces, en esa situación o en ese aspecto, las personas no tenían mucha experiencia aparte de la que Jesús iba a hablar. Ahora, si consideramos la historia como una parábola, la situación no cambia. O sea, si nosotros la vamos a tomar como es una historia y no como una parábola. Si usted la trata como una parábola, la situación no cambia para nada su significado, pues las mismas verdades que nos enseña la historia son las mismas verdades que nos enseña la parábola. Ahora, esta historia plantea muchas preguntas, una de las cuales sería: ¿dónde están los muertos? Esa es una pregunta que plantea esta historia. ¿A dónde vamos inmediatamente después que morimos? Esa es otra pregunta.
La otra pregunta es, ¿están conscientes las almas de las personas que han muerto? Algunas de las preguntas anteriores no las podemos responder, ni tal vez no las respondamos nunca. Sin embargo, existen otras que sí podemos responder y en eso vamos a estar enfocados en este estudio. En esta lección escucharemos al maestro hablar sobre la eternidad. Lo primero que vamos a observar es los personajes en esta vida. Esos son los personajes de la historia. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, vamos a observar que dice la historia. Dice el versículo 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. La historia inicia con dos personajes. Estos personajes se encontraban en dos posiciones completamente distintas. El rico se encontraba en una posición y el mendigo se encontraba en otra posición. El primero que menciona la historia es al rico. Algo que quiero que tengan claro es que la riqueza no es algo malo. Este hombre fue rico. También lo fue Abraham, también lo fue José de Arimatea, también lo fueron muchas, también lo fue José cuando estuvo en Egipto, también lo fueron muchas personas dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sin embargo, sus comportamientos fueron diferentes o distintos al de este hombre de la historia, el hombre rico. Dice que esta persona se vestía de púrpura y lino fino. ¿Por qué esto es trascendental? ¿O por qué usted dirá, bueno, la gente ahora se viste de morado y se viste de púrpura y también en ocasiones se pueden vestir de lino? Pero en la antigüedad, obtener la tinta púrpura de un molusco era una técnica sumamente costosa. Por lo tanto, las túnicas púrpuras eran reservadas solamente para la realeza. Entonces, ese proceso de obtener el color púrpura de los moluscos costaba mucho y solamente los ricos podían, o los reyes o la realeza podía costear este procedimiento. Dice que también se vestía de lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Este hombre, además de utilizar púrpura, también se vestía de lino y vivía el día a día con brillante esplendor. Este hombre, lo que da a entender la historia es que no era solo rico, sino que tenía muchísimo dinero. Es como cuando nosotros utilizamos la expresión ese hombre está forrado o está lleno de dinero. Eso es para decir que esa persona es sumamente rica. Podemos observar que al hombre le gustaba pavonearse, o sea, le gustaba ostentar, le gustaba darse a conocer, pues él era el anfitrión de fiestas diariamente, o sea, los 7 días de la semana él presentaba fiestas, todos los días, dice la Sagrada Escritura. El rico estaba enamorado de sí mismo y de sus riquezas. Ese es el comportamiento típico de esta persona en esta historia, o sea, enamorado de sí mismo y enamorado de las riquezas. Vamos ahora con el segundo personaje, que es el mendigo. Y cierto mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, había sido echado a la puerta. Él deseaba que le diesen las migajas que caían de la mesa del rico, si aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículos 20 al 21. Vamos a observar si el hombre rico tenía o no tenía corazón. ¿Por qué? Porque esta era la prueba que se le impuso al hombre. ¿Tiene o no tiene corazón? ¿Por qué? Porque el mendigo siempre estaba a la puerta del rico. Un hombre inmerso en la pobreza era aquel que estaba echado a la entrada. Mateo 26:71, Hechos 10:17. Regularmente, ¿dónde se situaban los ricos? Los mendigos se situaban en las puertas de las ciudades, a las afueras de las ciudades o en las puertas de las personas que tenían dinero para que le pudieran dar algo por lo menos de comer. Ahora, esta era la situación del mendigo, estaba sentado a la puerta del rico. Este hombre era un mendigo y su nombre era Lázaro, nombre latino que deriva al griego Lázaro y a su vez reproduce el nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado.
Eso es lo que significaba, o lo que significa el nombre Lázaro, Dios ha ayudado. Dice que él estaba cubierto de llagas. Lázaro no solo era mendigo, sino que también estaba enfermo. Esta es otra condición que tenía Lázaro, que tenía la condición de pobreza y también tenía la condición de enfermedad. ¿Por qué? Porque dice el texto, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del texto. Dice, Jesús nos muestra que el deseo del hombre era comer algo de migajas de pan. Ese era el deseo de esta persona, poder saciar el hambre que tenía. Como nosotros conocemos o decimos, este hombre tenía el estómago pegado al espinazo o pegado ya a lo que es la columna. No tenía nada prácticamente de comer, solamente quería migajas de pan. Usted observa lo pequeño que es una migaja de pan, eso era lo que él quería. En este pequeño pasaje observamos el corazón del hombre rico, pues ni las migajas que caían de su mesa las compartía con Lázaro. ¿Por qué? Porque dice que esas migajas que caían de la mesa del rico no se nos dice que eran recogidas y eran dadas al mendigo, sino que él saciaba comerse esas migajas, pero no podía. Tal vez porque el rico las recogía y no dejaba que él se las comiera, o tal vez porque los perros, más adelante vemos que aparecen unos perros en la historia, tal vez se las comían y no dejaban que Lázaro obtuviera las migajas. Pero observamos que el corazón del hombre rico era un corazón simplemente de egoísmo, no era un corazón que se preocupaba por su prójimo. Lo que queda claro, perdón, es que el rico no le prestaba atención a Lázaro. Puede ser difícil notar la presencia de una persona a la puerta de mi casa. ¿Qué tan difícil es que yo note que alguien está a la puerta de mi casa esperando algo? No es difícil porque yo cada vez que salgo, cada vez que entro a mi casa voy a toparme con esa persona. Y era lo que pasaba con el rico. El rico se topaba cada vez con Lázaro, pero el rico lo ignoraba. El versículo 21 dice, además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Lamer es un acto afectuoso de la compasión animal en ausencia de un alivio humano. Dice, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió el pobre. Algo importante que quiero destacar aquí es que ni siquiera se menciona que haya sido sepultado como se menciona que el rico fue sepultado. Lo importante aquí no es que qué pasó con el cuerpo, sino qué pasó con el alma. Esto es lo que realmente importa en la historia, es qué pasó con el alma de cada uno de los personajes, del mendigo y del rico. El rico dice que también murió. No se menciona cómo fue su funeral, pero sin lugar a duda debió ser ostentoso porque dice que él fue sepultado. Se menciona que se realizó una sepultura. Ahora, dice el versículo 21, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Dice que fue llevado al seno de Abraham. Ahora, los ángeles, vamos a observar aquí que ellos fueron protagonistas en esta historia. Los ángeles son asistentes de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Esas son las funciones de los ángeles. Son portadores de buenas nuevas con relación a la salvación. Lucas capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 11. 1 Timoteo 3, 16. También son ejecutores de juicio. Mateo 13, 41. Mateo 25, 31, 32, 1, 32, Primera de Pedro 1, 12 y Apocalipsis 21 al 3. Y también los ángeles guían a las almas de los justos al Hades. Lucas capítulo 16, versículo 22. Dice que él fue llevado al seno de Abraham. O sea, al decir que el alma de Lázaro fue llevado al seno de Abraham, esto significa que él, o sea, que Lázaro puso su confianza siempre en Dios, como lo decía su nombre. El nombre de Lázaro, recuerde que significaba el que puso su confianza en Dios. Ahora vamos a observar los personajes en la otra vida, porque vimos lo que eran los personajes en la vida física, o sea, aquí terrenalmente hablando. Lázaro era pobre, era un mendigo, estaba enfermo,
no estaba prácticamente hambriento, y el hombre rico vestía de lino de púrpura, vestía de lino fino, era una persona sumamente rica, ostentoso, daba banquetes a diario. Esa era la forma de vida terrenalmente hablando. Ahora vamos a ver qué pasa espiritualmente hablando, ya cuando ellos mueren. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. La palabra Hades es griega, eso es la etimología de la palabra, y corresponde a la palabra Seol del Antiguo Testamento. La palabra Hades significa la región de los muertos, eso es lo que significa la palabra Hades. Este lugar es diferente o distinto del infierno, aunque en ocasiones la misma se traduce como infierno, la misma palabra. Por ejemplo, la King James, que es la versión inglesa de lo que es la Biblia, traduce la palabra Hades como infierno, no la traduce como Hades, entonces genera algo de confusión en el lector. Pero la palabra Hades no es un sinónimo de la palabra infierno. ¿Qué significa el Hades? Es básicamente el mundo invisible de los muertos. El diccionario de Traders, el léxico, proporciona una excelente definición según se utiliza en Lucas 16. Dice él que el Hades es el receptáculo común de los espíritus incorpóreos. En la actualidad, la palabra Hades se utiliza como sinónimo de infierno, pero ciertamente no es sinónimo de infierno. El infierno, a diferencia del Hades, es el estado eterno. Observe la definición. El infierno es el estado eterno de los impíos muertos. Al infierno no van los justos, sino solamente los impíos. Mientras que el Hades es el lugar intermedio de todos los muertos. El Hades es un lugar donde residen todos los muertos. Sin embargo, en el infierno es el lugar donde van a residir solamente los impíos. Esa es la gran diferencia entre Hades e infierno. Un diagrama es ciertamente inútil para describir un lugar no físico, porque el Hades es un lugar no físico. Sin embargo, es la manera más eficiente para que nuestro cerebro capte la idea. El siguiente diagrama presenta las 4 designaciones o comportamientos en el Hades. Observe cómo están aquí las 4. El Hades o el mundo invisible de los muertos. Dice que están separados por el seno de Abraham o el paraíso y el lugar del tormento o el Tártaros. En el lugar del tormento o el Tártaros estaba el rico y en el lugar del seno de Abraham estaba Lázaro y lo separaba una gran cima. Más adelante vamos a ver qué es esto de la gran cima. El versículo 14 presenta la condición y comunicación que existe entre los muertos de manera muy vívida. En el versículo 24, que es la forma como ellos se comunican. Se puede leer acerca de levantar los ojos. Dice ahí que Lázaro que el mendigo levantó los ojos. Ver gente, se habla de dedo, de lengua, de agua. Sin embargo, se nos había dicho que sepultado. No debemos olvidar que a pesar de que esta es una historia que posiblemente fue real, o tal vez no, pero no destruye la enseñanza que se saca de ella. No debemos también entender que esto es una forma figurativa de expresar algo, porque es la forma en que el maestro podía comunicarse con nosotros acerca de cómo es el estado de la agonía que se sufre en ese lugar. Es tanto la agonía que siente como si fuera sed, que necesita saciar algo. Esta imagen es presentada por Cristo para enseñarnos algunas cosas. Vamos a aprender qué es lo que nos enseña esta imagen acerca de el rico solicitándole a Abraham que Lázaro lo ayude o le dé agua, más bien una gota de agua. Vamos a ver qué enseña. Primero,
Esta historia enseña que en la otra vida las personas están plenamente conscientes de lo que sucede a su alrededor, porque observe que el rico reconoció quién era Abraham y reconoció también quién era Lázaro, o sea que estaba consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, no como muchas personas dicen que la muerte, que en el Hades simplemente es un sueño, que no vamos a reconocernos entre nosotros, pero no sé cómo va a suceder, pero nos vamos a poder reconocer. Algunos serán salvos y otros estarán sufriendo. O sea que el Hades, en la parte del tártaro, en la parte del sufrimiento, es un preámbulo del infierno. Es como cuando usted comete un delito, ¿verdad? Y a usted lo aprisionan, ¿verdad? Cuando usted comete un delito y a usted lo atrapan, a usted lo aprisionan, pero no lo mandan inmediatamente a la cárcel, sino que tiene que esperar un juicio para después ir a la cárcel. Entonces, imaginemos que la cárcel es el infierno y que el lugar donde lo ponen antes de ir al juicio es el Hades. Así funciona esto de lo que es el Hades y el infierno. Queda claro que una vez que las personas mueran y su alma es separada del cuerpo, su condición de bienaventurada o condenada queda fijada para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que al morir, al morir yo, y si yo despierto en la parte del paraíso, eso quiere decir que yo voy a ser recompensado por la eternidad. Pero si yo despierto en la parte del sufrimiento, en la parte donde está rico, eso quiere decir que ya yo estoy destinado a vivir en el infierno, por así decirlo, o pasar mi eternidad en el infierno. Usted dirá, esto no es justo, pero sí es justo porque no existen segundas oportunidades. Y más adelante vamos a ver que no existe eso de las oportunidades, de las segundas oportunidades, porque cada una de las personas tuvo su oportunidad en vida para poder arreglar sus cuentas con Dios. En el Hades no existen segundas oportunidades. El rico pide misericordia de parte de Abraham, sin embargo, él nunca mostró misericordia con Lázaro cuando tuvo la oportunidad. Observe allí como dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero él nunca mostró misericordia con Lázaro cuando él estaba en la puerta, cuando él estaba esperando que recoger las migajas de sus banquetes. Él no tuvo misericordia con Lázaro. La condición del rico era una condición de agonía, de sufrimiento, de desesperación. Esa era la condición del rico. Vamos a ver qué dice Lucas 16, 25 al 27. Dice así, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Vamos a observar nuevamente los personajes en la otra vida. Vamos a ver qué está pasando en ese lugar. La respuesta que le da Abraham al rico a la pregunta que le dice, por favor, ten misericordia de mí, acerca de su petición, se puede dividir en dos partes. Lo primero, que es impropio o es injusto lo que el rico pide. ¿Por qué? Porque Abraham da la explicación, dice, durante tu vida tú recibiste tus bienes. Durante tu vida tú recibiste tus bienes, o sea, tú vestiste de púrpura, tú vestiste de lino fino, teniendo banquete todos los días. Sin embargo, Lázaro no fue, la vida de Lázaro no fue de la misma forma. Por lo tanto, si yo te ayudo en esta situación sería injusto o impropio. Aquellas cosas estaban en primer lugar, o sea, las cosas que tenía el rico en primer lugar era lo material en vez del amor al prójimo. Lázaro recibió cosas malas. No fue culpa de Lázaro, él no planeó eso. Sin embargo, según la voluntad de Dios, fue así como esto ocurrió. La segunda forma es que lo que le pide el rico a Abraham es imposible, porque existe un abismo de la palabra chasma, como lo vimos en el diagrama anterior, que literalmente significa una grieta profunda que no puede ser atravesada. Swanson, ese es el diccionario de idiomas bíblicos. Swanson dice que
es una grieta profunda que no puede ser atravesada. Esta afirmación es muy gráfica acerca de la irreversibilidad del destino de una persona después de su muerte. O sea, esa persona no puede pasarse del lugar del tormento al paraíso, ni del paraíso al lugar del tormento. Ese destino ya fue sellado. Dios fue el que selló ese destino y lo va a reafirmar cuando vayamos al juicio final, que cada uno va a recibir la recompensa, según dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, según lo que haya hecho estando en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo, estando en vida. El propósito del abismo, ¿cuál es el propósito del abismo, de la gran cima? Es hacer imposible el paso de un lugar a otro. Eso es el objetivo del abismo. Esto es algo importante aquí en esta historia acerca de que Abraham dice de la siguiente forma. Dice así: además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá hacia vosotros. Esto destruye la doctrina del purgatorio, la cual afirma que la doctrina del purgatorio afirma lo siguiente: los que mueren en gracia y en amistad por Dios, con Dios, o amistad por Dios, no entiendo pero imperfectamente disculpen, vamos a leer. Los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. No sé cómo ocurre esto de que están en gracia y en amistad con Dios, pero no están perfectamente purificados. No entiendo cómo esto se da. Ahí existe una contradicción. Pero sigamos: aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación. Esta purificación se realiza en el purgatorio. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 3, en el párrafo 1030 y 1031. O sea que el purgatorio es un lugar donde las almas reciben la purificación que no pudieron recibir en la vida. O sea que no, si esa persona no fue totalmente justificada por la sangre de Cristo, o estaba en gracia con Dios y era amigo de Dios, pero no fue justificado por la sangre de Cristo, que no sé cómo esto ocurre, en el purgatorio él recibe esta justificación. Y esta justificación o purificación se da a través de las misas, a través de las oraciones hacia los muertos, y de las misas que se pagan para que la persona pueda, entre más el sacerdote, por así decirlo, dice cuántas misas se le debe hacer a la persona para que esta alma de esa persona pueda salir del purgatorio y pueda ser limpia o purificada, y pueda entonces pasar al otro lado de el Hades, que en este caso sería el paraíso, cosa algo que Abraham dice que es imposible, que los que están en el paraíso no pueden pasar al tártaro, y los que están en el tártaro no pueden pasar al paraíso. Dice Lucas 16, 27 al 28, entonces él le dijo, el rico: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea, envía a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. El hombre, la preocupación, estaba preocupado y tenía una petición. El hombre que nunca había mostrado compasión, o sea, el rico, ni misericordia, ahora estaba preocupado por sus familiares. Aunque muestra compasión, observe, aunque muestra compasión, igualmente esta compasión es limitada. ¿Por qué? Porque solo pide por sus hermanos. Él no se preocupa por su prójimo. Nunca se preocupó ni se iba a preocupar por su prójimo. Solamente era en su círculo a la cual él se preocupaba. Dicen a Abraham: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Moisés y los profetas constituyen 2 secciones de la Biblia judía o de la Biblia hebrea, que hablan acerca del trato que debía dar el judío a su prójimo. Tanto Moisés como los profetas señalan a aquel que se daría a sí mismo en rescate por muchos. En Deuteronomio 18, 15 al 18 se habla de un profeta, que iba a venir al pueblo judío y iba a libertar al pueblo de Israel. También Isaías capítulo 42 versículo 3, y también en Isaías capítulo 53, que se habla de las penurias del siervo de Dios. En pocas palabras, Abraham le dice al rico: si ellos, o sea, si los familiares
desean evitar el lugar donde tú estás ahora, entonces que presten atención a las escrituras. Esa es la única forma en la que el hombre puede tener acceso a la salvación, y es que lea por él mismo, que preste atención a las sagradas escrituras, que preste atención a la Biblia. Y él dijo, el rico, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lucas 16:30. Este hombre ignoraba el hecho de que ya alguien había regresado de entre los muertos. Juan capítulo 11 se habla de Lázaro también, que había sido resucitado, de otro Lázaro distinto al de esta historia. Pero igualmente, ese Lázaro, que era amigo de Jesús, había sido resucitado por Jesús. Pero ahora le hago una pregunta: ¿pudo la resurrección de Lázaro convencer a toda la multitud para que se convirtieran? No, porque observe lo que dice Juan capítulo 46 al 48. Juan capítulo, vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 46 al 48. Observe lo que pasa cuando Jesús revive a Lázaro. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que hoy es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Observe cómo los fariseos y los saduceos y los principales sacerdotes querían matar a Jesús, y también querían matar a Lázaro, lo querían volver a matar, o sea, que Lázaro tenía que volver a morir. Dice en Juan capítulo 12, versículo 10, dice el 9, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien habían resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Observe hasta dónde va el punto de la ignorancia de las personas, de estas personas que querían matar no solamente a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro después de que esta persona había resucitado. O sea que esa resurrección no los ayudó a ellos a abrir sus ojos para creer en el Hijo de Dios, sino que procuraron matar al que había hecho el milagro, y también a la persona del milagro, que era en este caso Lázaro. Y también procuraban matar a Jesús, como lo he dicho, Juan capítulo 11, 47 al 50. Dice, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Mas Abraham no podía estar más en lo correcto. Jesús volvió de los muertos, pero muchos de los que no quisieron creer en Moisés, muchos de los que no quisieron creer en los profetas, tampoco se convirtieron cuando vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Mateo 28, 11 al 15. Tampoco creyeron cuando Jesús resucitó. Así que no es de extrañar que Abraham le haya dicho a el rico, no importa, aunque alguien vaya entre los muertos, no oirán. Conclusión, ¿qué aprendemos? Esta lección abarcó la enseñanza de Jesús con respecto a la morada de los muertos. ¿Dónde están los muertos? Lo presentado anteriormente es lo que Dios ha elegido revelarnos, según Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. La pregunta clave ahora es, ¿dónde iríamos nosotros si morimos en los próximos 5 minutos? ¿Está usted totalmente convencido, o estoy yo totalmente convencido, que iría al seno de Abraham o iría al Tártaro? ¿A cuál de los dos? Jesús nos pide lo siguiente para que nosotros evitemos ir al lugar donde fue el rico. Además de las lecciones que nos hablan de compartir con nuestro prójimo, de lo que es el buen uso de la riqueza, Jesús nos pide lo siguiente: escuchar las Escrituras, Romanos 10:16, creer en lo que las Escrituras dicen, Marcos 16:16, arrepentirse, 2 Corintios 7:10. Dice que
el arrepentimiento, que es según Dios, produce vida, pero el que es según el mundo produce destrucción o muerte. Confesar, Romanos 10, capítulo 9, 10, del 9 al 10. Y también debemos bautizarnos, Hechos 2:38 y Romanos capítulo 6, versículo 3. Esto fue lo que enseñó Jesús acerca de la eternidad. Hay un lugar que se denomina el Hades, que es distinto del infierno, que es un lugar donde van a parar todas las almas de los muertos. Este es un lugar que no es físico, no es algo que es geográficamente visible, pero a ese lugar está separado por dos compartimientos, por así decirlo. El lugar donde están una sala para las personas que vivieron justamente en la tierra, que fueron justificadas por Jesús, y otro lugar donde están las personas que son impías. Están esperando el juicio. Ahorita mismo el cielo solamente está con los ángeles y con Dios y con Cristo. El infierno, todo ese lugar están esperando el juicio final para que vayan a reposar eternamente en ese lugar. El Hades, en este caso, está lleno de todas las personas que han muerto desde que inició el mundo hasta este preciso segundo que acabo de decir esta frase. Entonces, ¿qué enseñó Jesús acerca de la eternidad? Fue lo que abarcamos hoy. Enseñó que existe personajes que viven su vida en la tierra de una forma, pero cuando mueren, viven en la eternidad o van a vivir la eternidad de otra forma. Espero que esta clase haya sido de su aprendizaje, que haya sido que haya sido de mucho provecho para usted y para toda su familia, y le insto a que se quede con nosotros para escuchar el sermón a las 10:30 y también que esté con nosotros la próxima semana para la siguiente clase. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente inicio de semana y un excelente domingo. Nos vemos y que el Señor los acompañe. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día, este es